Inclusive dentro de Cinema 4D podemos hacer cosas avanzadas como darle vida a personajes, hacer esqueletos, hacer escultura, sculpting, diferentes procesos, ¿no? Entonces es una herramienta bastante completa. También una gran ventaja es como la compatibilidad que tiene con la familia de los productos de Adobe y con otros programas de 3D en general. Yo acabo de arrancar ahorita mi Cinema 4D. Cuando inician, avienta las actualizaciones, aunque ahorita ya es una suscripción. Esta es la ventanilla del acomodo general. Voy a agitar mi cursor para que ustedes puedan prestar atención como a los diferentes elementos de pantalla que voy a ir mostrando. Ahorita con mi cursor arriba a la derecha y dice Layouts. Esto se refiere a las configuraciones de las ventanillas y de los espacios de trabajo. Por lo general, aunque no es mandatorio, pues yo recomendaría que para trabajar con Cinema 4D tengamos ya sea un monitor pues dedicado a las herramientas, que tenga como una buena resolución, un buen tamaño. O un par de monitores, ¿no? En el caso de que estén como por ejemplo yo ahorita desde donde les estoy transmitiendo, es una MacBook que tiene conectado un segundo monitor, ¿no? Porque realmente la resolución en pantalla dentro del tamaño de una laptop no te da todo el espacio para que puedas visualizar todas las herramientas. Las herramientas de la ventanilla son un poco dinámicas. Vean como si yo reduje el espacio se acomodaron, pero algunas herramientas quedan ocultos si la interfaz no está totalmente extendida. Entonces, para que lo tomen en cuenta durante nuestras sesiones, si algún botón no lo visualizan, puede ser que no lo estén viendo en su interfaz. Y también la interfaz se puede ir adaptando dependiendo de los diferentes tareas que yo vaya a estar realizando, ¿no? Vean, si yo le doy clic aquí donde dice Layouts, aparece la opción de Animate. Esta sigla que significa BP sería Body Paint y es para la parte del texturizado, para pintar sobre los modelos, editar los mapas de UV, modelado y demás, ¿no? Como les decía, la paquetería de Cinema 4D realmente ya no le pide mucho a otras herramientas de software 3D. O sea, inclusive dentro de Cinema 4D podemos hacer cosas avanzadas como darle vida a personajes, hacer esqueletos, hacer escultura, sculpting, diferentes procesos, ¿no? Entonces es una herramienta bastante completa. También una gran ventaja es como la compatibilidad que tiene con la familia de los productos de Adobe y con otros programas de 3D en general. O sea, tiene esa facilidad de que se conecten los programas o podamos exportar o importar archivos desde otros generadores de 3D. Y pues bueno, aquí en Layouts normalmente está en Startup como nuestra configuración inicial, o cambiarla a Standard. Y nos daría Standard. Lo que va a hacer es que nos va a dar un acomodo de ventanillas que, aunque yo esté trabajando esto ahorita en la versión 21, 22, 23 y que tuviéramos en diferentes versiones, que esté estandarizado a que tengamos las mismas ventanillas, ¿no? Entonces ahorita este es como el aspecto general de Cinema 4D y voy a ir explicando la interfaz, cómo está compuesta. En la parte de menús superiores también es bastante extendida, va en un orden de jerarquía de cómo vamos creando los archivos, como por ejemplo acá File, crear un nuevo proyecto, guardar, importar, exportar y ya luego editar, y de aquí nos empezamos con crear, y de ahí para adelante ya dependiendo el tipo de tareas que queramos hacer las podemos ir encontrando aquí en los menús superiores. Y algo que vamos a ir descubriendo a lo largo del taller es que muchos de estos menús también son redundantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Maya, que sería la sección donde vamos a empezar a modelar algunos objetos, y las herramientas que usaremos para manipular la malla geométrica, los podremos llamar desde aquí, o desde la interfaz gráfica vamos a poder ir con algunos shortcuts llamándolos en pantalla. También la herramienta es muy inteligente en el sentido de que yo, por ejemplo, estos shortcuts que les comento, que pueden ser accesibles desde el cursor con el clic secundario, dependiendo si están trabajando ya sea con una Wacom, con su mouse, con el trackpad de la laptop. Estos menús van cambiando dependiendo las tareas que estemos realizando. Y por ejemplo, ahorita como un ejemplo, esto de Mesh, si ven por ejemplo estas opciones que dicen extruir, bevel, que sería hacer un bisel, que serían herramientas de modelado, están inactivas porque ahorita no tenemos presente un objeto que vamos a manipular, o no tenemos seleccionado una malla, ¿no?
Entonces también el software de esta manera pues nos va indicando que, oye, pues tú no puedes hacer una extrusión si no has creado todavía un objeto a cual aplicar la extrusión, y sobre todo que sea posible esa herramienta a aplicarla en ese momento. Entonces muchas veces si ustedes ven como inactivo algún menú, significa que no se están cumpliendo los criterios para avanzar en hacer esa acción. Voy ahora en esta parte del tour por la herramienta. Tenemos acá arriba las herramientas de manipulación de objeto, que la más básica que siempre vamos a estar utilizando va a ser nuestro cursor, con el cual vamos a tocar los objetos. Y por ejemplo ahorita para avanzar nada más y dejar a la mano un objeto, voy a crear un cubo y yo voy a poder manipular mis objetos. Ahorita que creé que tengo en escena un objeto, tengo un cubo y lo puedo manipular en el espacio y moverlo. Yo, la forma en la que me lo representa la interfaz en estas ventanillas que serían de previsualización, es que yo puedo estar viendo a full esta vista o estar alternando con este icono que tengo acá arriba a la derecha entre saltar a visualizar que se minimicen las vistas y yo pueda manipular el objeto. Para hacerlo más claro, ahorita en vez de un cubo, una silueta más reconocible, esta figura, yo la puedo estar viendo desde la vista top, la vista frontal, la vista lateral, y estas vistas que estamos viendo aquí, donde vemos la malla representada, la geometría a través de una malla, a estas vistas, para ir haciendo un poco de lenguaje y de vocabulario, les vamos a llamar vistas ortográficas, ¿no? O ortogonales o vistas planas. Esto pensando desde, si nos pusiéramos en el canal de pensamiento de un arquitecto, son las vistas planas de la representación del objeto, cómo luciría en un entorno 2D, ¿no? Visto desde enfrente, desde arriba, desde lateral. Y esto pues nos va a ir ayudando también a modelar objetos, ¿no? Una clave grande para cuando empecemos a hacer proyectos y a manipularlos, pues que en un inicio podamos tener claro como estos ángulos de visión, a pesar de que yo después obvio los voy a manipular, a rotar en el espacio, pues que yo tengo estas referencias de cómo luce la altura, para irle dando forma a mis objetos en cuestión de volumen, ¿no? Verlo en las diferentes dimensiones. Y estas ventanas, quiero aclarar que no están fijas, ¿no? O sea, aquí que dice top, yo puedo alternar desde cada una de estas ventanillas, va a tener su propio menú de visualización y yo lo puedo configurar al gusto. Yo puedo que esta, en vez de que sea top, sea vista bottom, que sería desde el inferior, que sea en vez de right, puedo tener un left. Entonces yo puedo acomodarlas a mi mejor acomodo. Y también eso es respecto ahorita a vistas planas. También yo podría poner una cámara personalizada en perspectiva, como en el caso de la primera ventanilla. Pero pues este es como un acomodo muy tradicional que nos permite justo estar explorando el espacio y manipulando los objetos de manera rápida. También la forma en la que lucen los objetos, ahorita que está representado como una malla, es que yo puedo cambiar en donde dice display, después de ya vimos cámaras, que serían los puntos de vista, vamos a ver display, y yo puedo ir alternando entre verlo con un sombreado liso, con un sombreado con las líneas de la malla geométrica que construye el objeto, o solamente las líneas, ¿no? Esto importante, porque lo podemos ir alternando, ¿no? Porque está pensado tanto para... Es una previsualización. Esto no quiere decir que estos van a ser los acabados finales ni demás. Pero sí, después podemos poner un sombreado que nos va a permitir... Ahorita ya la herramienta está increíble, que llega un punto en el que podemos ver hasta los reflejos en el objeto y demás sin hacer la representación. Por representación el slang va a ser rendering o render, que render significa justo representación. Es una palabra muy común que el slang lo van a estar oyendo. No es exclusivo del 3D. Render también puede ser un pintor que pintó una obra y ilustró luces y sombras. O sea, render es tratar de, pues justo de representar esta imagen.
Y nosotros en el slang de 3D, pues decir un render, pues será tratar de verlo ya con los acabados finales, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a maximizar esta vista. Ahorita el objeto ahí está creado, todavía no tiene asignados materiales, ningún color y tampoco hay luces en escena, pero yo puedo generar una vista y lo que hace por default el software es que me agrega una luz general para poder producir volumen y eso sería ahorita mi representación. Este sería una previsualización de cómo luciría. Pues ahorita no hay piso, no hay luces proyectadas, no hay sombras proyectadas. Sin embargo, sí vemos volumen en el objeto porque nos pone una luz general en caso de que todavía no hayamos creado luces, ¿no? Entonces sería un render básico. Ahora, esto, pues como les comentaba, pues yo aquí lo iremos adelante después configurando más para poder ir modelando nuestros objetos. Desde estas vistas inclusive nosotros podemos poner de referencia esto si nuestro interés es modelar personajes, ilustrarlos en 2D, ilustrar las vistas y demás, y después ponerlas como una marca de agua que nos sirva como de referente para ir modelando nuestro objeto, ¿no? Vamos a ir viendo diferentes técnicas al respecto. Ahora, esto es respecto a la visualización. Nosotros podemos ir alternando rápidamente dando clic aquí y lo importante de la primera sección de herramientas es que yo puedo alternar entre ahorita con mi cursor, que fue con la que fui seleccionando. Después yo puedo seleccionar estas tres herramientas que para que ustedes las tengan ubicadas en su mouse con su mano ya sea izquierda o derecha. El teclado tenemos justo la primera hilera de teclas del teclado de caracteres, que serían los teclados tradicionales, se llaman QWERTY porque está la K, W, E, R, T, I. Con esto se van a acordar rápidamente debajo del número 1, 2, 3, 4, 5 de los numerales. E, R y T son los atajos de estas tres herramientas que serían las de transformación. Por ejemplo, T, que sería transformar, me permite escalar el objeto una vez que yo ya la tengo activa. Entonces aquí va a ser importante, quiero que vean cómo en la interfaz va cambiando a este eje que es el que controla los objetos. Van cambiando los controladores. Por ejemplo, cuando se trata de mover en posición, tienen una punta que indica la dirección y los puedo mover de lugar, ¿no? Si yo cambio con la tecla R al comando que sería rotación, yo puedo manipular el objeto orbitándolo o rotándolo, ¿no? en el espacio. Y yo estas transformaciones, justo tenemos este icono donde seguimos teniendo nuestros ejes, que son X, Y y Z. Los puedo seleccionar para... Es muy común que cuando nos estamos más familiarizando con 3D por primera vez que resulte confuso las perspectivas o las escalas. Sobre todo si no tenemos ahorita, si ven, no hay una referencia visual ahorita de una retícula de dónde está el piso. Ahorita vamos a saltar hacia eso. Pero yo puedo rotar, y lo que sí es que yo puedo restringir el movimiento a que si selecciono únicamente un eje de transformación, que vean cómo el cursor hace que se ilumine el controlador. Por ejemplo, ahí únicamente la rotación no es libre, sino que está condicionada únicamente a ese eje, ¿no? O si lo tomara no exactamente del eje y lo tomo más libre, pues yo tengo una manipulación mucho más libre del objeto. Entonces yo puedo rotar, escalar y desplazar, ¿no? Que serían mis tres herramientas de rotación. Con el cursor las puedo seleccionar a mano en la interfaz o con el teclado rápidamente con E, R y T, que quedan justo en tres dedos consecuentes. Esto está diseñado desde la interfaz para que tú con una sola mano pudieras estar rápidamente
saltando entre una y otra. Esto para cuando nosotros modelamos o estamos haciendo animación, pues lo más común va a ser que vamos a estar manipulando las transformaciones y que yo pueda acceder a ellas rápidamente con una sola mano en mi teclado y otra mano en mi cursor, ¿no? Que sería ya mi tableta Wacom o mi mouse, dependiendo cómo estén trabajando. Quiero mostrar aquí en pantalla lo que les está mostrando dentro de estos menús de la interfaz visual. Punto de vista, yo puedo cambiar el punto de vista que estoy manipulando, el tipo de sombreado, y luego ahorita me voy a saltar esta de opciones, que aquí yo puedo configurar variantes de qué es visible, qué no es visible en escena. Pero luego sigue una que dice filter, y ahorita dice que si ven, algunas casillas están encendidas y otras apagadas. Por ejemplo, ahorita está apagada la que dice grid, y cuando yo la seleccione y la active, ahora sí me sale una retícula que me está indicando el piso, que el piso estaría en la coordenada 0 respecto a la altura, ¿no? Pensando que en el universo 3D las coordenadas de un objeto, por ejemplo ahorita mi figura, para no confundirlos y no avanzar ahorita tanto en desorden, aquí a la derecha, después más adelante explicaré este menú de aquí a la derecha, yo tengo las coordenadas del objeto, y si ven, el objeto está en la coordenada Y, que sería la altura, en 0, y si yo la empiezo a aumentar el valor, se eleva, y si lo empiezo a ir en negativo, se reduce. Entonces pensemos que dentro de unas coordenadas de un universo 3D, el 0, 0, 0 de los tres valores equivale al centro de ese universo, ¿no? En cuanto a coordenadas. Entonces va a ser algo con lo que también después nos vamos a tener que ir familiarizando para el tema de distancias y medidas. Y bueno, esto sería como la geometría básica, que nosotros también depende de los objetos cómo estén, hacia dónde estén volteando a ver y cómo estén transformados, pero por lo general nuestro eje de profundidad, que sería Z, o sea la profundidad viéndola hacia el frente, que es lo que hace el 3D, es el eje azul y corresponde a la profundidad que mientras yo lo empuje, si yo lo viera desde una vista frontal, digo en la vista frontal, vean que no hay una diferencia de que se vaya haciendo más chiquito, porque este es un plano plano ortográfico, ¿no? No hay volumen aquí. Pero bueno, si mi cámara estuviera vista desde enfrente, si yo manipulara Z, se va alejando, ¿no? Y si lo reduzco, se va acercando hacia la cámara, ¿no? Todo tiene que ver, obvio, con el punto de vista de la cámara. Obvio, después se puede volver confuso cuando ya un objeto está rotado y manipulado. Pero cuando ya manipulo un objeto, yo tengo la alternativa en que cuando lo estoy manipulando, sus coordenadas ya variaron. Es decir, por ejemplo, yo ahorita mi figura, su rotación ya no está en 0. Si yo la regresara a los valores 0, 0, 0, el objeto está en su posición estándar. Pero por ejemplo ahorita rotó, vamos a ponerle una medida un poco arbitraria, 36 grados. Y si yo lo quisiera desplazar en Z, es decir, en profundidad hacia atrás, que diera unos pasos para atrás, aquí algo importante a entender es en referencia a que hacia atrás, hacia como cuando alguien te va a tomar una foto y te dice da 3 pasos para atrás o da a la derecha, y dices mi derecha o tu derecha, ¿no? Yo lo puedo enviar hacia atrás, pero pues está yendo tal cual a sus propias espaldas. O si yo cambio aquí, quiero que presten atención, mi cursor arriba en esta sección dice X, Y, Z y hay un icono de un cubo, significa que estoy manipulando las coordenadas respecto a un objeto. Y si le doy un clic nuevamente, cambia el icono por como un globo terráqueo. Y esto lo que hace es que el nivel de coordenadas está siendo manipulado respecto al universo. Entonces es Z respecto a las unidades. Entonces este va a ser clave después para cuando querramos estar manipulando objetos, saber bien qué es lo que nos acomoda más dependiendo en qué caso, ¿no? Respecto a la visualización, si ustedes no están viendo la guía del piso, recuerden que aquí donde dice filter o filtrar, yo puedo ir
apagando. A veces la interfaz ya a veces está muy saturada, entonces yo puedo ir apagando, por ejemplo, el eje del mundo, que aquí vean esta línea azul que me indica dónde estoy, me sirve de referencia, pero a lo mejor yo ahorita no la necesito. Puedo apagar su visualización, puedo apagar los ejes, que el eje que es con el que estoy controlando, pues ese sí sería siempre tenerlo visible. Pero bueno, tenemos esta oportunidad de nosotros estar encendiendo o apagando elementos en la interfaz, ¿no? Por lo general yo puedo darle all para que todos estén encendidos, que sería lo estándar. Y ya más adelante, si queremos personalizar dependiendo de algún proyecto, pues podemos ir apagando algunos de estos, ¿no? Y importante ahorita, el que era grid estaba apagado. Para mí para mí sí es esencial como tener al menos un referente de dónde está el piso y el cielo, ¿no? O sea, como en general yo lo ocupo. Y a veces dependiendo la interfaz y el programa, la versión en la que estén cuando inicien, llega a recordar ciertas preferencias y puede ser que esté apagado, que ustedes lo puedan encender. Entonces ahorita esto es lo básico del punto de visualización. El punto de lo que les comentaba de transformación con el teclado en ERT, que rápido lo van a encontrar en su teclado con los dedos consecutivo para ir alternando entre estas herramientas. Ahorita voy a saltar a la parte de creación, y solo antes de saltar a la parte de creación, lo siguiente de aquí del modo de visualización que vimos ahorita muy a grandes rasgos como lo que te ofrece, también es justo esta opción de explorar ya sea en 2D o en 3D el espacio, si tuviéramos esta vista activa. Vamos a entender el punto de vista que tenemos y que estamos visualizando, ¿no? Desde aquí, si doy un clic sostenido a la herramienta y dejo el clic sostenido y manipulo, tengo 3 formas de manipular una cámara. Y son esta cruceta, que lo que hace es elevarse o recorrerse en lateral. Tal cual, esta cruceta lo que hace es solamente elevarse o a laterales, ¿no? Es decir, arriba, abajo, izquierda, derecha, tal cual como una cruz. Es muy claro y muy explícito el controlador. El siguiente es una flecha que está indicando hacia el frente y hacia atrás en diferentes escalas. Entonces quiere decir que avanza o se acerca, que se escala. Esta es un desplazamiento, ¿no? Y con esta yo me alejo y me acerco con la cámara. Y la última es orbitar, que aquí voy a hacer un pequeño paréntesis o una pausa. Orbitar, pues por ejemplo yo ahorita estoy dando clic y se está moviendo respecto al centro de la imagen. Y aquí hago una pequeña pausa para tomar una nota. Arriba en las opciones, si estuviésemos trabajando en Mac, en la opción de las aplicaciones, es decir, nos vamos al nombre de la aplicación, que sería Cinema 4D, y nos botan los menús de preferencias. En caso que estuvieran en Windows, me parece que lo encontrarían, esta opción de preferencias la encontrarían en editar, preferencias, ¿correcto? En caso de PC ese sería el atajo. En caso de Mac tenemos ambos, ¿no? Desde editar o Cinema 4D preferencias. Y esta es una configuración que yo por lo general personalizo. Está la opción, desde aquí podemos manipular la interfaz, que si está en español, que si está en inglés. Por ejemplo, ahorita solo me deja en inglés, pero yo puedo instalar los paquetes de idioma original si me conecto en línea. Hace ratito que inicié mi aplicación por primera vez, vieron que me llegaban los updates y yo le puedo decir descárgame en español o tal. Personalmente les recomendaría trabajar con su versión en inglés si eso les acomoda, porque pues bueno, mucho del slang ahorita que voy a estar utilizando pues la traducción luego viene muy literal, ¿no? En español, y a veces los menús nos podemos no encontrar a lo mejor cierto término, ¿no? El esquema de pantalla, que si lo queremos luminoso o oscuro, yo me acomodo mucho más oscuro, que es la tendencia. De hecho es que consume menos energía en su equipo. Y bueno, aquí vamos personalizando, y a lo importante a la que quería saltar era en navegación. Y en navegación, ahorita el camera mode, es decir, cómo va a funcionar el punto de vista de la cámara ahorita que habían de acercarse, alejarse y editar,
y orbitar es que lo hace respecto al cursor. Yo personalmente muchas veces lo cambio cuando estoy modelando objetos a manipular de acuerdo al objeto. Quiero mostrar la diferencia de qué hace esto. Y es lo siguiente, lo voy a ahorita configurar, lo voy a dejar en cursor, que es la opción estándar. Pero yo les estaba mostrando que puedo con estos 3 botones navegar en el espacio. Que pues bueno, a lo mejor con una Wacom es muy cómodo. Con el mouse también es muy cómodo que ustedes, si tienen un mouse de 3 o más botones que tienen estas ruedas al centro y demás, se pueden configurar para que normalmente, de hecho, la aplicación te las configura automáticamente, y con su mouse, con la tecla central, pueden hacer zoom in o zoom out, ¿no? Alejarse o desplazarse con la vista. Igual con trackpad, si están en una laptop, con el gesto de 2 dedos, pellizcando, pueden acercar o alejarse. Eso ya depende, si no, pues ustedes lo pueden personalizar. Y bueno, eso es respecto a la interfaz gráfica con botones. En el caso virtual, que no tuviera a la mano o no fuera tan cómodo mi teclado. Pero pues la forma también más fluida de trabajar con el teclado, y que tiene que ver mucho con lo que les mostraba hace rato, de que las teclas del teclado QWERTY, R y T para transformar están a la mano con un cambio de dedo, simplemente para usar con la mano que estemos manipulando el teclado, ya seamos zurdos o diestros. Y luego con las teclas 1, 2 y 3 del teclado, con las teclas del menú superior de los números, si yo presiono 1 y lo dejo sostenido y ya doy un clic regular con mi mouse, lo que me hace es el equivalente a la cruceta, que sería el paneo. 2, lo que me hace es el desplazamiento, avanzar y retroceder. Y 3 es el orbitar. Y aquí viene la diferencia de lo que les comentaba con estos 3 botones. Lo que sucede es que yo, por ejemplo, ahorita estoy en modalidad cursor y, por ejemplo, vean, voy a orientar mi cursor a la derecha. Y si yo le doy avanzar, avanza hacia la derecha. O sea, avanza hacia donde está el cursor, ¿no? Y vean que se queda inclusive una cruz ahí indicada de cuál es el punto donde empecé a hacer el avance. Y a mí me resulta más cómodo cuando yo ya estoy modelando que sea orientado al objeto. Prefiero mucho mejor irme a la opción de preferencias, navegación, y cambiar el modo de cámara a objeto. Y entonces de esta manera yo tengo seleccionado el objeto, que saber que está seleccionado significa que está iluminado por este contorno naranja y sale el eje activo. Y si yo presiono 2, vean cómo yo me puedo hacer súper alejar o acercar, y es en base a el objeto que tengo seleccionado. O si yo doy rotar, estoy rotando como haciendo pivote en mi objeto. Entonces esa es la gran diferencia. Eso, por recomendación personal, lo muestro porque yo me siento mucho más cómodo navegando en modo objeto. Hay gente que con cursor se siente súper cómodo porque simplemente puedes poner el cursor al centro y navegas si es que tienes encuadrado tu objeto. Pero esa sería la forma de estar navegando con las teclas 1, 2 y 3. Entonces, si ven con su mano que estén manipulando el teclado, con 1, 2 y 3 van a estar tocando para navegar. Todo el tiempo van a tener su mano en el teclado para poder navegar rápidamente. Y aparte van a tener las teclas E, R y T a la mano, que están justo a 1 centímetro de distancia del 1, 2 y 3 en el teclado, para transformar los objetos. Porque ya en el momento en el que tú ya empiezas a modelar, realmente modelar se trata de estar ajustando caras y puntos del modelo, estarlo moviendo, escalando, rotando, torciendo. Y esto es lo que le va a dar mucha facilidad a sus proyectos, ¿correcto? Entonces, esto es respecto a la navegación. Y ahorita voy a hacer una pequeña pausa para que cambiemos a explicar esta parte de creación de objetos.
Y me voy a enfocar en la parte de la interfaz acá recargada a la derecha, que va a ser la parte donde los objetos que yo vaya creando se van a ir colocando. Y luego aquí abajo en este sector atributos es en donde yo tanto las herramientas como los objetos los voy a ir configurando. Es decir, por ejemplo, yo tengo una figura y si tengo la selección activa, voy aquí poder cambiar su rotación, su altura, sus dimensiones. Y este menú es el más truculento para los usuarios nuevos, que es en donde se me llegan a veces a confundir o a perder. Y creo que esta es muy claro, me ha servido mucho cuando he dado estas clases, que tengan presente esta idea de que este menú de atributos nunca permanece igual, cambia. Así yo toque la figura y de repente ya toqué la herramienta, simplemente la del cursor, vean cómo el menú cambia dependiendo de lo que yo tenga creado, ¿no? Inclusive si tengo creado un cubo o tengo creado una figura, este menú es dinámico, dependiendo de lo que yo sea un objeto, lo que toque, me van a salir las propiedades que yo le puedo configurar y manipular, y también a las herramientas. Si yo toco mi herramienta de la de selección y luego cambio a la de mover, este menú es dinámico, ¿no? Entonces ese muchas veces me pasa cuando doy estos talleres con grupos muy grandes. Si en algún momento alguien de repente se perdió, muchas veces lo que tengo que reforzar es, ok, veamos, me dicen, oye, es que yo en atributos estoy viendo totalmente algo diferente. Ok, es porque a lo mejor no está seleccionando la figura. Y me dicen, no, sí, pues yo veo que está iluminada y todo. Ok, bueno, dale otra vez un clic para que el panel de atributos se actualice a mostrarte lo que puedes transformar. Y aquí es justo lo que a veces se vuelve un poquito intimidante cuando alguien lo toma y no hace este tour por la interfaz. Es que, por ejemplo, vean cómo, por ejemplo, yo tengo mi cubo y en atributos tengo básico, coordenadas, que estos siempre se van a repetir. Luego objeto y fong. Ahorita voy a ir explicando esto que. Y estas son como por columnas, como las diferentes cosas que voy a configurar. Pero conforme vamos creando objetos más complejos, como por ejemplo, y bueno, ni tan complejo, ¿no? Un cilindro ya no solo tiene como el cubo que tiene las coordenadas, las propiedades del objeto, que es decir, que si la altura, el ancho, el grosor y demás, sino que también el cilindro tiene tapas, y ahora puedo activar si tiene tapas o no tiene tapas, o si lo voy a partir en dos, como por un slice, y a cuántos grados. Entonces cada objeto va a tener diferentes propiedades, y es algo que ahorita voy a hacer justo una pausa para explicar muy bien cómo se crean los objetos en Cinema 4D, porque aquí sí va a variar y va a tener una lógica que puede variar o distar mucho de otros programas de 3D que estén utilizando, como puede ser Blender o Maya. Habría que hacer un énfasis ahorita especial en qué es un objeto, por ejemplo en este caso como este cubo, que yo puedo manipular sus dimensiones y manipular su altura y darle unas coordenadas muy precisas. Pero este objeto es el objeto de cubo, y al final, por más que yo lo quiera distorsionar, nunca va a dejar de ser un cubo, ¿no? Y aquí viene lo que voy a explicar a continuación. Es que yo puedo en Cinema 4D tanto estar creando objetos, los objetos exclusivos de Cinema 4D, que son los objetos que tienen parámetros, o estar jugando también con geometría, que la geometría va a ser universal respecto a cualquier software de 3D, ¿no? Inclusive una geometría yo la puedo exportar a otros programas, a Photoshop, a una impresora 3D, a Maya, porque una geometría, voy a hacer una copia ahorita de este cubo, más adelante explicaré cómo hice eso. Simplemente ahorita hice una copia, pero este cubo quiero que presten atención acá a la izquierda donde estoy mi cursor rotándolo. Vean este iconito y muestra cómo de cubo, de repente un cubo blanco tiene un cubo con una cara iluminada, y si le doy un clic sostenido dice hacer editable, ¿no? O si le doy simplemente ahí un clic y ya se deshabilitó esta opción. Y ahora este cubo, voy a eliminar justo el cilindro y la figura para que no nos confundan. Yo tengo dos cubos en pantalla ahorita, pero vean cómo tienen dos iconos diferentes en este panel que se llama objetos, en el de acá arriba a la derecha. Este panel de arriba a la derecha, este sí permanece
y este es el que se va a ir haciendo un listado de los diferentes objetos que yo vaya creando. Entonces estos objetos, lo que va a suceder con los objetos es que yo puedo tener un objeto de parámetros o un objeto de geometría. Y al objeto de geometría, yo acá a la izquierda tengo toda una sección de diferentes herramientas de selección que solo aplican o son exclusivas para objetos de geometría, ¿no? Antes de haber hecho la copia de este cubo, voy a eliminarlo. Yo aquí el cubo, yo puedo ver que yo le puedo dar segmentos. Ahorita tenemos únicamente el cubo de parámetros y pues bueno, puedo manipular su altura, su ancho y demás, pero los segmentos al final sí se está componiendo por puntos, líneas y caras que se están generando ahorita a través de los parámetros que tiene, y ahorita no son visibles en este punto de visualización. Voy a cambiar en display a darle sombreado con líneas. Entonces vean cómo ahorita yo le puedo dar más, que esté construido de más divisiones, pero al ser un objeto de parámetros yo no puedo manipular libremente esas caras, por más que yo acá a la izquierda tenga seleccionado los modos de selección que van de cubo o de objeto a seleccionar puntos, líneas y caras. Yo no los puedo manipular porque este objeto está condicionado a que es el objeto de cubo. Pero si yo lo convierto a un objeto editable, es decir, voy a sacarle una copia ahorita y lo hiciera editable, que el atajo sería la tecla C. También un consejo ahí: cuando ustedes dejan el cursor flotando sobre la interfaz, lo que sucede es que me sale una leyenda donde me nombra la herramienta y me da una descripción de qué sucede, y en caso de que exista un shortcut, me da el shortcut con la tecla, ¿no? Entonces ahí me dice shortcut tecla C y me dice convertir objeto de parámetros a un objeto de polígonos. Esto quiere decir que ya lo convierte a geometría editable, ¿no? De hecho, por eso ahí dice make editable, como en slang ya así más de este software es hacer editable. Y al momento de hacerlo editable, ¿qué significa? Que ahora sí yo puedo agarrar y este cubo yo sí lo puedo manipular y lo podría convertir hasta en manipular libremente, seleccionar puntos y moverlos en el espacio, seleccionarlos y desplazarlos, algo que con el otro objeto yo no voy a poder hacer porque simplemente es un objeto de parámetros. Entonces a lo largo del curso vamos a aprender. Nosotros podemos modelar y construir objetos dependiendo de nuestro acercamiento, ya sea con objetos de parámetros o con geometría, que la geometría nos va a permitir hacer cosas como muy libres, muy orgánicas, que yo pueda ir transformando, moldeando. Y los objetos de parámetros muchas veces nos pueden servir más para objetos de superficies duras o para cosas que sean más de un diseño, por ejemplo industrial, hacer un tornillo o demás, porque yo puedo empezar a mezclar la variedad de objetos con aparte diferentes circunstancias que voy a ir mostrando ahorita con todos estos objetos de creación que tengo aquí. Los voy a ir haciendo también un tour un poco a detalle de cada categoría más o menos que nos ofrece. Pero aquí ahorita con este pequeño tour lo que yo quería mostrarles es que, justo recapitulando lo que llevamos hasta ahora, es que bueno, yo puedo empezar a crear mis objetos, visualizarlos aquí desde diferentes vistas. Por ejemplo, cuando ya tenemos también una vista manipulada, por ejemplo aquí, y pierdo el objeto de vista en pantalla, cuando yo ya quiero explorar una escena que tenga varios objetos y estoy explorando y los pierdo de vista, si yo selecciono un objeto y lo tengo activo, cuando lo tengo activo recuerden que se ilumina en naranja tanto en texto como en interfaz. Si yo presiono la tecla O en mi teclado, lo que hace es que la cámara salta a encuadrarlo inmediatamente. Entonces es como un atajo útil. Funciona también en la vista 2D. Vean acá en la vista top, estoy agitando ahorita mi cursor, tengo el objeto seleccionado y si presiono O me lo encuadra y ya puedo alejarme un poco y ver los objetos. Y si ven aquí, pues yo ya tengo mis dos objetos que he estado manipulando, ¿no? Entonces yo tengo ahorita estos dos cubos y vean cómo, dependiendo en el cubo
que sigue siendo un objeto de parámetros, yo lo puedo rápidamente apagar o encender porque simplemente son instrucciones dentro de la interfaz de Cinema 4D. Y a este yo le puedo decir quiero que mida 2 metros, quiero que mida de altura tanto porque estoy construyendo un muro, a diferencia de este cubo que más bien yo tendría que estar viendo sus dimensiones al seleccionar el objeto. Acá abajo tenemos otro panel de coordenadas y dimensiones, ¿no? Que aquí te indica más bien el objeto que tienes seleccionado, cómo está transformado en posición y escala, ¿no? Entonces ahorita más adelante voy a empezar a explicar esto de los objetos que vamos creando y el panel de atributos para que tengamos más claridad de qué ofrece. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. Recapitulando, tenemos nuestra opción de visualización donde podemos explorar, navegar. Vimos que con las teclas 1, 2 y 3 podemos navegar, también con la interfaz visual. Aquí desde los botones puedo dar clic y manipular. Desde acá arriba empezaremos a crear. Desde acá cambiar si estamos transformando, rotando o escalando un objeto. Más al final de la sesión estaremos viendo aquí lo que sería procesar la imagen, es decir, hacer el render, que ahí hacemos un render en la vista previa. Y ya después aquí ya configuramos el tamaño y la salida y el formato cuando querramos exportar una imagen, ya sea para imprenta o para video. Y pues el botón de procesar, ¿no? Que estaremos explorando más adelante. Ahorita veremos todo esto de creación. Y estas opciones de acá a la izquierda, las primeras secciones las vamos a dedicar más a trabajar con objetos de parámetros. Y más adelante ya estaremos trabajando con objetos de polígonos, ¿no? Entonces estas herramientas realmente solo van a estar siendo utilizadas cuando estemos trabajando con objetos editables, con puntos, líneas y caras, ¿no? Y ahorita nos vamos a enfocar en la creación y en los atributos. Y más adelante lo que nos falta cubrir dentro de esta parte de la interfaz es que tenemos aquí nuestra línea de tiempo. De momento no hay animación. Yo aquí tengo cuánto dura mi escena, que dura 3 segundos. Y aquí tenemos una sección como libre, limpia, y vemos que aquí dice un menú que dice create o crear, y este menú lo que nos permite es crear materiales, que en Cinema 4D un material se va a entender por el que le va a dar el aspecto a los objetos. Ahorita adelantándome un poco, más adelante lo veremos a detalle. Aquí es en donde yo voy a crear materiales a los que les voy a agregar color y si es transparente, si quiero hacer una botella, si es un ladrillo y quiero que tenga porosidades. Aquí es en donde yo voy a ir configurando todos los diferentes circunstancias para que un objeto logre tener el aspecto que deseamos. Entonces yo voy a poder ir creando materiales con diferentes colores, voy a poderles agregar fotografías para que sirvan como texturas, o voy a poder hacer diferentes acabados, ¿no? Si son brillantes, si tienen reflejo, no tienen reflejo, es plástico, es metal. Vamos a ir entendiendo eso más adelante, que va mucho en relación de la parte del rendering. Muchas veces el material pues se va a lograr a través de ir entendiendo también, ok, refleja, no refleja, es poroso o es liso. Ir entendiendo esos diferentes atributos. Dos cosas que quiero antes de avanzar con la explicación de creación de objetos aclarar es que aquí hace ratito yo les mostré que en preferencias yo podía manipular cómo navegar y también puedo manipular las unidades que miden tanto los tamaños de los objetos, que regularmente está configurado a centímetros, pero por ejemplo si ustedes estuviesen haciendo algo más de arquitectura, tal vez quieren metros o kilómetros, si estuvieran, no sé, diseñando una carretera tal cual que estuviesen haciendo. Piensen que esta herramienta tiene pues esa flexibilidad de que la podría estar usando un ingeniero, un arquitecto, alguien tal vez trabajando a nivel, mucha gente lo usa para visualización
médica a veces, para sacar renders del cuerpo humano, del sistema óseo, lo que sea. Entonces aquí yo puedo cambiar las unidades de medición de los objetos. Y también, si ven ahorita aquí en la línea de tiempo está indicada en segundos, yo la configuré para animar para más claridad en tiempo. Pero yo podría cambiar las unidades de tiempo. En vez de que sean segundos, donde dice Animation Unit, normalmente ustedes la van a ver en frames, ¿no? Entonces eso ya dependiendo su comodidad, más adelante, ya dependiendo sus preferencias, indicar si les interesa ver las unidades en segundos o en cuadros, ¿no? Entonces hasta ahorita aquí nuestra recorrido por la interfaz. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.